Bienvenidos a un nuevo episodio de Misterios y Leyendas del Mundo. Y hoy contamos con un nuevo fichaje para hablar del caso Vallecas. Así que hoy tenemos a dos vallecanas, conmigo y con Gemma, y una catalana, con Sonia, para hablaros de uno de los casos más famosos, porque es el primero que quedó documentado por la policía de caso paranormal. Así que bueno, vamos a contaros un poquito de qué va esta historia, que comenzó con una chica que vivía obviamente en Vallecas y que le empezó a interesar el ocultismo, y en el colegio, con dos amigas, pues se dedicó a hacer la ouija, y como no sabría hacerla, pues la hizo mal. Entonces les pillaron una profesora, y cuando estaban en medio del proceso se les rompió el vaso y salió una especie de humo que se introdujo en la chica protagonista, ¿no? Entonces, desde ese momento, la chica, que se llamaba Estefanía, pues comenzó a sufrir insomnio, alucinaciones, ataques de epilepsia, etcétera. Y bueno, también empezó a ver pues formas raras, ¿no? Por la noche, caras sin rostro y bueno, todo este tipo de cosas que suelen pasar cuando haces cosas que no debes. Entonces, estos ataques continuaron durante un tiempo hasta que el 14 de julio del 91 sufrió un ataque de catalepsia que la dejó en coma y que la llevó a la muerte esa misma noche. De una forma muy extraña, porque los médicos lo catalogaron como una muerte súbita y sospechosa. Vamos, no le dieron ningún tipo de explicación racional, ¿no? Por así decirlo. Pero tras su muerte, pues los fenómenos que pasaban en esa casa pues aumentaron y fue la familia la que lo sufrió. De hecho, pues la madre, que luego ya os comentaremos un poco por dónde van los tiros, pues empezaba a escuchar la voz de su hija, las risas de un anciano a través de las paredes, cristales rompiéndose, bueno, puertas que se abrían y un montón de sucesos paranormales. De hecho, una noche también contó la madre pues que alguien le tocaba las manos y los pies mientras dormía, y las hermanas pues también sufrieron estos ataques y se despertaron con las muñecas golpeadas contra la pared. Pero bueno, una serie de sucesos que os va a seguir contando Sonia. 2 años más tarde, tras la muerte de la chica, su foto, la fotografía que tenían en casa, se incendió. Y dicen que parte del rostro solo se quemó, pero que no hubo ningún elemento alrededor que quedara dañado. Como por ejemplo el marco, que yo no sé si el marco es de metal, si es de, ¿sabes? Si es de madera o no, pero bueno. El caso es que se incendió de forma misteriosa. Ante estos sucesos, un 27 de noviembre de 1992, la familia llamó a la policía y el inspector Negri y su equipo van a ver qué pasa. Vale, la familia espera en la calle, fuera, a la policía, ya que, bueno, les daba miedo entrar y habían pasado ciertas cosas, pues que estaban un poco aterrados. La policía entró a investigar y, según dicen, encontraron cosas inexplicables y que quedaron reflejadas en el informe como puertas que se abren de forma violenta, aunque estuvieran cerradas con llave, ruidos en los balcones donde no había nadie, una masa marrón en la mesa de noche, un crucifijo arrancado de la pared con los signos de 3 garras, como si lo hubieran arrancado de cuajo. Y bueno, el lugar más embrujado de la familia era el baño, donde los policías dicen que sintieron una bajada repentina de temperatura al entrar ahí. Ante estos hechos, la policía se fue cagando leches, eso dicen, porque tampoco es que pudieran hacer mucha cosa ante estos sucesos paranormales. Y bueno, los propietarios de su antigua casa tampoco han vivido nada extraño, ni nadie más ha dicho nada que pasara nada raro ahí.
Que digo que realmente, claro, este caso es famoso, entre otras cosas, porque quedó reflejado en un informe policial. Uh-huh. Sí, además con bastantes detalles de que si se abren puertas que están cerradas con llave, que si hay manchas extrañas, que si un crucifijo arrancado de cuajo con unas garras en la pared y tal. Son detallitos así un poco delicados. Y sí, por eso que se hizo famoso todo este caso, porque es la primera vez que se registra en un informe policial un fenómeno paranormal. O sea, normalmente en una comisaría pues hay de todo, hay anormales, paranormales, normales, pero un caso como este era la primera vez que se registraba y yo creo que es el único que hay registrado, al menos en España. Yo creo que también. Yo no he buscado si hay más registrados, la verdad. A lo mejor sí que hay, ¿eh? ¿Fenómeno paranormal? Y podemos No investigar creo. para otro podcast. No, sí, eso podemos mirarlo, pero yo creo que el fenómeno paranormal, precisamente el caso Vallecas es muy, muy famoso porque está en una comisaría de policía. O sea, tú vas y ves un informe de que pronto alguien, un policía, dice que se cerró, o sea, que abrió una puerta sola, que escucharon ruidos en una terraza, no había nadie, claro, o sea... Y lo de la baba negra esa, claro, o la baba marrón. Es llamativo que un conjunto de policías narre un suceso paranormal y diga que no tiene explicación y que han sentido miedo, básicamente. Hombre, claro. Hombre, sí, claro. ¿Vosotros qué hubierais hecho? Yo creo que eso cualquiera le daría miedo, hasta a ti. Sí, cualquiera. Yo soy un poquito la escéptica, pero es verdad que a cualquiera le da miedo, sobre todo si a ti te cuentan que están sucediendo una serie de cosas paranormales, pues... A ver, hay que decir a todo esto que la Ouija, la niña, Estefanía, la hizo con... Vamos, la hizo en el año 91 o algo así. Sí. No, en el año 90 y murió en el 91, es decir, murió un año después, un año y pico, un año y medio después de haber hecho la Ouija. Ya ves, tía, un año y pico sufriendo hay cosas raras. Menudo suplicio. Claro, lo que pasa que esto, o sea, me refiero, ha tenido bastante, porque en aquel momento, claro, se hizo muy famoso el caso debido a la publicación de la policía y fue muy, muy sonado porque se metieron parapsicólogos como Tristan Baker, que era muy famoso en su momento y que se autodenominaba él parapsicólogo. Sí. Y claro, en su momento fue muy sonado porque había personajes de ese tipo exponiendo el caso en televisión, salían los niños hablando en televisión, la madre. Fue un boom. Y luego ha salido en programas como Cuarto Milenio, pues hablando de... Y han hecho una peli y todo, que no sé si la habéis visto. Han hecho una peli, es verdad, la película se llama Verónica. Verónica. Cambiaron el nombre de la niña. Cierto, es bastante mala. Pero bueno. Bueno, tampoco está muy mal hecha. No sé. Creo que miembros de la familia denunciaron a la productora de Verónica. No lo puedo asegurar al 100%, pero creo que leí que miembros de... Pues entiendo que no estarían de acuerdo con determinadas cosas que... Con la película, sí, es verdad. Que estaban en juicio o algo así debido a... Bueno, a que la historia pues se cuenta de manera... Pues eso, para hacer una peli. Entonces se van a inventar la mitad de las cosas. Claro. Pero eso es como si tú coges la peli de Annabelle. Si ves la muñeca original, eso no da miedo a nadie. Pero si miras la muñeca de Annabelle, la de la peli, vamos. Claro. A ver, claro, pero es basada... Que te cagas solo con verla. Claro, pero cuando hacen una película te ponen al final basada en hechos reales. Claro, hay hechos que te están contando que sí han pasado, pero el resto se lo están inventando lo más grande. Ellos cogen una base y... En esa no sé, la verdad, claro. Claro, por eso te digo, a lo mejor, yo que sé, sienten que no han contado la historia verdadera o que incluso, yo que sé, la memoria de la hija ha sido dañada, a saber. Supongo que va por ahí los tiros. Porque después de esto sí que han sido entrevistados varios miembros de la familia. El padre falleció, hace unos años, pero luego han entrevistado a varios miembros de la familia. La hermana sí que apoya toda esta teoría, pero sin embargo los hermanos, dos de ellos en concreto, porque
esta familia, no lo hemos dicho, pero eran 6 hermanos en total, no sé si lo has dicho, Estela. No lo he Pues- visto, solo he visto que las niñas ¿Sí? una noche se despertaron con, no sé, como con las muñecas así lesionadas o algo así, le contaron a la madre. Claro, pues No he eran dicho cuántos son en la familia. una familia, o sea, me refiero, 6 hijos, los padres que vivían en esa casa y eran bastante católicos además. Entonces entiendo que también favorece que creas en todo esto y en todo lo que pueda pasar, porque 2 de los hermanos posteriormente, Ricardo y Maxi, concedieron una entrevista al Mundo y Ricardo en aquel momento, cuando pasó todo esto, tenía 16 años, cuando murió la hermana, o sea, era ya adulto, y Maxi, que es otro de los hermanos que habló para el Mundo, tenía 10 años cuando pasó todo esto. Y ellos realmente como que desmontan un poco todo el caso que creó o que se creó en ese momento. Porque, claro, por ejemplo, lo del... Si empezamos por el principio, hizo la ouija, y lo del humo en la nariz, ellos dicen que realmente fue la madre la que posteriormente cuenta esa historia, después de morir la niña, pero que antes la madre no había dicho nada acerca de eso. ¿Sabes? No son las compañeras de la niña, es la madre la que cuenta que eso pasó. A lo mejor también lo vio la profesora, no solo las niñas. La profesora vio que estaban haciendo la ouija. Claro, y por eso le hicieron mal, o sea, porque las pilló y se rompió el círculo o el vínculo o lo que sea eso. Pero que a lo mejor la profesora fue la que vio eso y se lo contó a la madre posteriormente, yo qué sé. Claro, pues Porque la a lo madre mejor hasta tú entonces como no había profesora, dicho nada. ya, pero a lo mejor tú como profesora ves eso y yo qué sé, ves que sale humo y a lo mejor te cagas también y no lo cuentas. Y luego cuando ves o cuando te enteras que a la niña le han pasado cosas raras, pues lo cuentas más adelante. ¿Sabes? No lo sé. Que puede ser otra teoría. No, claro, la madre por lo visto estaba convencida porque el abuelo había fallecido y tenía buena relación por lo que he podido leer al final con Estefanía. Entonces la madre, ella dice, según su versión, que en venganza el abuelo como que hizo esto, ¿no? Tras fallecer. Eso es lo que dice, que pedazo de venganza, también te digo, no sé. Un poquito pasado de rosca el abuelo, ¿eh? Y... Ya. Hombre, si fueras un fantasma molaría asustar a la gente, yo lo haría. Pero claro, tanto no. nadie quiere que te mueras nunca, ¿sabes? Después de esto que acabas de decir. A ver, los hermanos también, pero tú dices que después de hacer la ouija empezó a comportarse de manera extraña, ¿no? Los hermanos esto lo achacan a que, por lo visto, toda la familia, o gran parte de la familia, tiene problemas de epilepsia. Entonces, hay un tipo de... voy a hacer como una especie de resumen de lo que es la epilepsia para que la gente, más o menos, que esté escuchando, lo pueda llegar a entender. Venga, Cuando alguien tiene epilepsia, realmente es como una actividad normal, ¿sabes? En el cerebro. Pero a veces, nosotros la epilepsia, o la gente, la epilepsia que tiene en su cabeza es la de las convulsiones. La de la persona que cae al suelo, convulsiona, le sale espuma por la boca, etc, etc, etc. Eso es lo que la gente tiene en su cabeza, ataque epiléptico. Pero hay un tipo de epilepsia, que sobre todo se da en los niños, que se producen crisis de ausencia. Las crisis de ausencia es que a lo mejor yo estoy hablando contigo y me quedo mirando a la nada durante 10-15 segundos, y si tengo un vaso en la mano a lo mejor hasta se me cae y luego no recuerdo qué ha pasado. Entonces los hermanos lo que dicen es que su hermana tenía estas crisis de ausencia, ya empezaban a manifestar pues un problema de epilepsia que no tenía diagnosticado, porque no estaba diagnosticado, no lo tenía diagnosticado. Entonces ese comportamiento extraño, ese comportamiento raro, los hermanos a día de hoy lo achacan a eso. yo es que eso tampoco lo veo un comportamiento que sea excesivamente extraño. ¿Sabes? Ya, que hombre, te quedes pero... 10 segundos mirando a la nada, yo también lo hago, mirando a Babia, ¿sabes? Ya, pero si tú estás hablando conmigo en una conversación normal, Estela, y de pronto se produce un silencio, ¿sabes? Me estás contando una cosa normalmente y de pronto te callas y te quedas mirando a la nada. Y a veces, porque a veces en este tipo de personas se puede llegar a producir tics con las manos, se frotan los dedos o chasquidos con la lengua y empiezas a hacer eso. Y yo digo, ¿qué le pasa a esta? ¿Sabes? ¿Le ha dado un aire? Claro, es que puede pasar, entonces
Pero a ver, es mucha casualidad que justo le empiezan las crisis esas. Hombre, Y luego bueno, le dio un ataque epiléptico de la leche, que fue el que le llevó a la muerte, o sea que... ya, pero es mucha Epilepsia... casualidad, ¿o no? Hombre, pues debutó la pobrecita mía. Pues la epilepsia de esa forma empezó a dar señas, o en este caso signos, de sufrir epilepsia con las crisis de ausencia. Que no estaban diagnosticadas, es muy difícil diagnosticar eso. No se diagnostica una epilepsia, pero casualmente, vamos a decir que es mucha casualidad, que le empiezan a dar esos ataques epilépticos, aunque sea mirando la nada y con algún pequeño tic que alerta a la gente, y como pasa exactamente después de ese suceso, lo achacan a que son cosas paranormales. Claro, la madre sobre todo, que es yo creo que la más creyente de este tipo de sucesos, es la que lo achaca. Estos hermanos en concreto dicen que, al igual que una hermana sí que dice que vio hablar en lenguas que habló su hermana en lenguas desconocidas, los hermanos niegan esto categóricamente. Dicen que nunca le evitó, que nunca habló en lenguas desconocidas su hermana y que nunca tuvo un comportamiento extremadamente extraño. Claro, esto ya es versiones y cada uno pues puede creer una versión o puede creer otra. Claro, esto ya... A ver, es que si la hermana dormía con otra hermana, es más probable que la hermana haya visto más cosas que los hermanos. Sí, o sea, los hermanos lo que dicen es que la madre estaba tan obsesionada con el tema que sugestionó en parte a toda la familia de que algo malo pasaba en esa casa. ¿Sabes? Sí, sí. Pero entonces... Y luego con la aparición de Tristan Breaker se magnificó todo mucho más, ¿sabes? Ese señor, pues ya ves tú. Pero ese señor era... O sea, era un cuentista de pies a cabeza, De tomo y lomo, sí, sí. Pero vamos, o sea... Ahora no me acuerdo con qué caso fue que estuve mirando. Ah, bueno, con el primero, con el de... Palacio de Linares. El Palacio de Linares. Que estuve buscando las psicofonías y mirando cosas. ¿Y estaba él involucrado también o qué? No, que más o menos. No es que estuviera involucrado, sino que se ve que salió una cinta de un cassette grabado por una señora que había estado allí, que había grabado las psicofonías y era ella misma haciendo las voces. Y está clarísimo. ¿Ah, sí? Sí, Madre mía. pero es que fue ella. Es que es real, o sea, tal cual, ¿eh? Y luego salió él diciendo, no, eso es una copia de lo que hacemos nosotros. Una copia de una psicofonía que grabamos nosotros en no sé dónde. Señor, pues más falsa no puede ser. O sea, ¿cuál es más falsa de los dos? Bueno, claro, es que este señor aprovechó el tirón porque en aquel momento tenía que comer y claro, se metió en esta casa. Y si tú tienes a una señora que te está diciendo, pues yo creo esto, y tienes a un señor que es como es, claro, pues claro, te va a decir que sí, que es verdad, que es que él lo nota, que la casa está fatal, que no sé qué, pues entiendo que en su momento pues él diría lo más grande de esa casa. Aprovechó el tirón y dijo, aquí hay de todo, aquí hay, no sé, diablillos, ángeles, demonios y de todo. Aquí tenemos el exorcista, ¿sabes? Tristan Breaker. Pues van a hacer el remake. Ay, por Dios. El año que viene. No. Esto también está basado en hechos reales, ¿no? El exorcista también. No lo sé. Yo no la voy a ir a ver, esa me da miedo. Esa sí te da miedo, ¿eh? Sí. Lo que pasa que, claro, sí que es cierto que... me da miedo todas, pero esa más. En este caso, los hermanos dicen que cuando llamaron a la policía, que lo ha contado Sonia, los esperaron a toda la policía abajo, en la calle. Ellos salieron y esto, claro, los hermanos dicen que luego en el ascensor, cuando subieron, la madre especialmente, pues les contó un poco a la policía, oye, mira, es que mi hija falleció, están pasando sucesos paranormales en la casa, y que eso predispuso un poco también a los agentes de policía y al jefe de policía, que en total fueron 4 agentes los que subieron, a
a creer que todo eso tenía un origen paranormal. Sí, pero a Más ver, o te menos. pueden predisponer en que oigas una puerta cerrarse, las ventanas y todo eso. Pero lo de que se queme la foto sola, que no No, sé si eso no, pasó eso no ahí lo vieron. no. No, eso no lo Pues vieron los policías. lo de la baba esa de la mesilla y lo de las garras en la pared, A ver, esto... los pues hermanos hombre, dicen no que sé. la baba en la mesilla era que a su hermano pequeño le habían dado el potito unas horas antes y se había quedado un manchurrón negro del potito. No sabemos si el de verduritas vale. de la huerta, el mediterráneo, no sabemos el tipo de potito, pero que era de eso, ¿sabes? El verdurita de la huerta, ese es el que me comí yo. Ese es el tuyo. Vaya, lo Cuidado sé. que cualquier día te dicen que hay babas en el mantel también. O sea No, porque que hicimos un plato. muy bien, Estela, muy limpia. Claro. Pero Hay que echarle sal, que eso no sabe nada. nada, favoreciendo la comida sana, potito, potito con verdurita de la huerta. Claro. Eso es lo que dicen los hermanos, que desmontar un poco la teoría, lo del el crucifijo. Vale, que, vale, espera. Y lo del... que Venga, eso es lo que te iba a decir yo ahora. Y lo de las garras, que... ellos dicen que había un póster y que las garras en ese momento, me refiero, se veían como 3 señales, pero ellos comentan que nunca vieron cómo se hacían solas esas señales y que era un póster que estaba tremendamente desgastado. Entonces, pues vete a saber tú lo de las garras, a qué se refieren ellos con arañazos. ¿Sabes? A lo mejor eran 2 desgarrones que tenía el póster de estar colgado ahí durante muchísimo tiempo. Y luego lo del crucifijo que se descuelga y tal. Ellos dicen que era un día lluvioso y con mucho viento y que de un portazo se descolgó. O sea, van desmontando como poco a poco, porque otra de las cosas que se ha comentado que hubo en el informe policial los policías describen que la puerta del armario se abre. Claro, los hermanos a esto dicen que había fotos en ficheros que tenían guardados en ese armario y que solía caerse con frecuencia y abrirse la puerta del armario, que justo además habían sacado minutos antes para enseñar unos recortes a los agentes, unos recortes de revistas y demás, y que justo habían abierto el armario para enseñárselo a los agentes y que seguramente se quedaría mal, se caería algún fichero como pasaba de vez en cuando y se abrió la puerta. Ellos dicen eso. Y luego eso es lo que dicen los hermanos. Y luego el ruido en la terraza, el hermano en este caso, que esto ya es un poco más el hermano, el de 16 años que tenía en ese momento, Ricardo dice que le iba a cambiar el nombre, le iba a llamar Rodrigo. Ricardo dice que fue él, el ruido que se escuchó en la terraza, que tiró una piedra desde el balcón contiguo y que eso se lo pidió su madre para impresionar más a la policía. Te iba a decir, la madre lo estaba haciendo aposta. Exacto, te iba a decir. Porque es que me acuerdo de algún momento, claro, hace muchos años. Me acuerdo de la mujer hablando de cosas, señalando cosas. Sí, mira. Es una señora que quiere hacer creer a los policías para corroborar aún más la historia, pero todo esto, ¿por qué? ¿Con qué finalidad? Si tu hija ya ha muerto. Ya, no sé, o sea, la finalidad no sé cuál sería realmente. Supongo, a ver, la señora muy estable no estaba. Eso... No, desde luego, o sea, ya ha pasado un suceso así. Y yo creo que ella en un momento determinado, en parte, sí que se creía esa historia. Lo que pasa que quizá para favorecer que el resto lo creyera, forzó muchísimo las cosas. Claro, porque un ruido tan grande y que salen y no hay nadie. Bueno, pues, ¿y qué? ¿No ha tenido tiempo la persona de irse? Pero claro, si encima era el chaval que había tirado porque su madre se lo había dicho, anda que también. Claro, la policía salió y no había nadie porque había sido el chico que había tirado una piedra contra el metal, que se lo pidió la madre. Y de hecho, el otro hermano sí cuenta que contaron cosas que no habían sucedido, aleccionados por Tristan Baker y la madre para que exagerasen los hechos. Claro. Entonces podemos decir que lo de la foto también. Claro, lo de la foto, eso sí que es cierto. O sea,
Yo he visto imágenes de esa foto Sí, quemada sí. y es verdad que está quemada por dentro y el marco y el cristal están bien. Claro, ¿hasta qué punto? Bueno, Me refiero, nadie lo vio arder, al Ya. menos en directo, ¿no? claro. Te levantas un día y ves la foto quemada. Bueno, ¿y quién te dice que no ha sido el niño cansado de las cosas o con ganas de dar guerra o lo que sea, que ha quemado la foto y la ha vuelto a dejar en su sitio? De todas maneras, el marco, si no recuerdo mal, era metálico. Era metálico el marco. Sí, Sí, no sí. se va a quemar con tanta facilidad. Lo hagas como lo hagas. No, pero aparte tú puedes sacar la foto, Claro, claro, quemarla y meterla otra vez en el marco. claro. Sí, sí. O sea, claro, ellos... Esto, si llega a pasar hoy en día, quizá los servicios sociales hubieran intervenido. Porque estamos hablando que los niños salían en las cámaras hablando, porque ellos cuentan que la madre les decía, pues tienes que decir o confirmar determinados fenómenos o si no cobras, ¿sabes? Claro, pues hoy en día yo creo que los servicios sociales hubieran intervenido en ese tipo de cosas. Porque seguramente lo que habría pasado ahí es que habría ido un grupo de psiquiatras a evaluar a toda esa gente. Sí, ya de entrada igualmente hoy en día no entrevistan a los niños ni salen por la Eso es. tele ni nada por el estilo. Entonces no tendríamos este panorama que estamos viendo ahora aquí. Yo he leído que por lo visto hubo un grupo que ya no existe, que se llamaba Ferine y ese grupo estaba compuesto por forenses Ujú. y psicólogos. Y fueron en su momento ese grupo a evaluar un poco la situación que había en esa casa y a Ujú. evaluarlos a ellos también. Ujú. Y claro, el informe, como esa empresa desapareció, no se tenía, pero lo obtuvo una persona y lo publicó. Y en el informe, yo no sé ya qué credibilidad, porque no sé ni qué forenses formaban parte de eso, ni qué psicólogos formaban parte de ese grupo, pero en el informe lo que ponen de la madre en este caso es capacidad imaginativa considerable. Podría sufrir desviación de la percepción de la realidad. Ujú. Discreto desequilibrio emocional. Neurótica. Contradicción de las emociones, necesidad de llamar la atención. Eso es lo que ponen en el informe este grupo de personas que van a evaluar esa situación. Bonito no es. No. Desde luego, con ese historial, pues no da mucho margen a la credibilidad. Que la madre sufría epilepsia, por cierto. Me imagino que se lo transmitió a medicada. todos los hijos, ¿no? Es Como si fuera- hereditario. Sí. Como si fuera un virus. Pues puede tener cierto componente, pero no tiene por qué ser epiléptico. Bueno, pues la hija lo sufría. Claro, pero me refiero que al final, ¿sabes? En la familia había varias personas con epilepsia. Bueno, ya sí, con antecedentes de familiares con epilepsia, pues claro, no falla. O sea, alguien lo va a tener y le tocó a la niña. Claro, por eso te digo que... Claro, con toda esta situación, pues el caso Vallecas yo creo que se desmonta un poco. O sea, que hay gente que seguramente, porque la hermana en concreto, yo sí que vi en Cuarto Milenio, la hermana sí habló corroborando y sigue corroborando todo lo que decía la madre. Y todo, o sea, sigue corroborando que toda era una historia de misterio, que vio determinadas cosas paranormales en su casa y que ella lo vivió. Pero sin embargo, estos dos hermanos no... Y de hecho no entran en detalles porque yo creo que deben tener pleitos familiares. Pero O a lo mejor es porque tampoco creen mucho y solo cuentan lo que ellos creen que pasó. Es que aquí también como son versiones contradictorias. O sea, no puedes creer ni a unos ni a otros. O sea, lo que tú te quieras creer, pero realmente la verdad no se sabe. la verdad no se sabe, pero tu capacidad de raciocinio te dice que van mal los tiros por lo que dicen los hermanos. Claro. Vamos, tendría como más sentido y más que intervinieron personajes de aquella época como el señor Tristan Baker, que hace que todo se... Si tenía un poquito de credibilidad, se vaya, ¿sabes? Lo favorece. No sé, vosotros con todos estos datos, ¿qué pensáis? ¿Que todo se desvía más por la vía paranormal o que realmente hay una base, digamos, que se pueda explicar? Hombre, yo creo que mitad y mitad. O sea, yo es que como me creo todas esas cosas, pues alguna cosa habrá. Pero claro,
si los hermanos desmontan, sobre todo cuando preparan pruebas aposta cuando va la policía, pues claro, eso ya pierde credibilidad. Pero yo, como creo en esto, pues alguna cosa yo creo que sí que hay de cierta. Obviamente no será todo lo que han dicho, pero alguna habrá. O sea, que tú crees que en este caso, aunque la madre exagerase, algo paranormal sí que vio o sintió en esa casa. Yo creo que sí. Lo que pasa es que, claro, es raro si todo eso que pasó, es raro que los siguientes inquilinos, que no sé si hemos dicho algo o no, no notasen nada. A ver, digo Claro. raro porque, claro, estás acostumbrados a ver las pelis y en las pelis se supone que se mudan unos nuevos a una casa que tiene un fantasma y, aunque no lo conozcan de nada, les hace la vida imposible. Entonces, si había pasado todo eso, y obviamente a las hijas que veían cosas raras y tal, pues digo yo que a la nueva familia que entrase también la hubieran estado puteando. Digo. Pero bueno, no sé. Y eso achacan, vamos, la familia en su momento achacó a que dejaron de tener problemas y fenómenos paranormales y de sufrir este tipo de cosas tras la exhumación, porque exhumaron el cadáver para investigar, no sé si la causa de la muerte o... Pero exhumaron el cadáver en el año 1996 y ellos dicen que a raíz de ese momento dejaron de tener problemas. Lo asocian, hacen También, esa no sé. relación. ¿Tú qué opinas, Sonia? Yo opino que fue todo una pantomima. Para sacar dinero, para lo que sea, y que, bueno, pues supongo que la madre aprovechó un poco esto, un poco que a lo mejor que era susceptible a estas cosas, o yo qué sé. La niña le diría, bueno, la profesora le diría, oye, mira que tu hija, me encontré a tu hija jugando con la cosa esta. Y ponle que luego le diera un ataque epiléptico, pues la madre ya se pensó, en vez de llevarla al hospital o al médico a decirle, oye, mira, hazle una prueba a esta niña a ver qué tiene, dijo, no, esto es Satanás que la ha poseído. La estaban haciendo pruebas, creo, pero no, todavía no le habían diagnosticado nada. Puede Lo ser. que pasa que es verdad, a ver, es complicado, pero yo entiendo que también, yo qué sé, que el fallecimiento de una hija tiene que ser lo más complicado del universo y esa madre, pues yo creo que no gestionó bien todo eso tampoco. Y ella, si creía en algo, pues ya lo potenció al máximo y metió en eso al resto de la familia. Hombre, que la familia también estaría afectada, digo yo. Claro, no, sí, pero me refiero en... Ya, Claro, ya. ¿sabes? En toda esa Pero sugestión excesiva. es que a lo mejor, si, como tú has dicho, eran tan creyentes y tal, cuando alguien se muere, pues te aferras a cualquier cosa. Y si ellos creían que la hija, no sé, se manifestaba así, Y pues a lo mejor también se aferraban a esa idea. Y la alimentaban, aunque no fuera real, ¿sabes lo que te quiero decir? sí, hombre, y más me refiero a que era una familia católica, entonces hay gente que es excesivamente católica, yo creo que esto se... O sea, si tienes que creer en algo de esto, vas a creer al 100%. Que si es una familia de escépticos ateos. Esto es así. Sí, los que... Bueno, pues como Gema, que va a buscar esto, pues esto ha pasado así por esto, por esto, por esto. Y el otro, por el otro lado, la madre o los hijos o tal, la familia, pues no, esto ha pasado porque, claro, ha jugado con la Ouija y... O sea, espera, tú sigues pensando que es un 50-50, ¿no? Que no hay una verdad absoluta Sí. aquí, que algo raro pasó, pero no tan exagerado. Yo creo que sí. Él analizando caso Vallecas, apoya la teoría. Yo no Y sé. yo soy la que cree estas cosas, vosotras sois las escépticas. Yo soy la que se caga con todo esto. Y digo, hombre, si todo lo que decimos es que se han apoyado, todas las teorías indican a que todo lo que pasó es verdad, entiendo que a lo mejor duermas un poco mal diciendo, madre mía, espérate tú, sabes que tengo la casa cerca, que yo soy de Vallecas, pero después de esto... Y de hecho es verdad que los inquilinos posteriores nunca han tenido ningún tipo de problema. Salió en la televisión en un reportaje que hicieron y estaban tan bien esa gente.
vamos, no sé. Yo creo que si tú te quieres quitar todos los miedos de ruidos extraños y tal, si algún día tienes miedo, te coges unos gatos Y dale con los gatos. y todos los ruidos extraños que escuches en la casa vas a decir, es el gato. Se acabaron los espíritus. Eso te lo aseguro yo. Que te he dicho que yo no quiero gatos, tía, que los gatos se quedan mirando al infinito y cosas raras y esos que están viendo fantasmas y yo no quiero un gato. Se acabaron los espíritus. Tú escuchas un clac y tú dices, será el gato. Duermes por la noche como un bebé, ¿sabes? ¿Tú quieres quitarte los miedos? Se coge un gato y todo el ruido que escuches anómalo por la noche lo vas a asociar al gato y vas a dormir como un bebé. Eso me pasaba a mí con mi perro. ¿En los ruidos? Sí, todos los ruidos que había en la casa era por el perro. Se murió el perro y luego habían ruidos. ¿Qué pensaba? Es el perro. Y yo, que no, que se ha muerto. ¿Y qué era? Bueno, a ver, es un piso, ¿vale? Entonces, pues hay ruidos, ¿no? Del entorno, del vecino, de tal, pero a las 3 de la mañana escuchar según qué ruidos dices, me cago en la puta si el perro ya no está. ¿Qué coño es esto? Ya temprano ya van más, ¿a que sí? Claro. Nada. Hay que tener mascotas siempre y se acaba el miedo. Y si el perro tiene miedo o el gato tiene miedo, no te preocupes que va a ir a buscarte. Si tú te quieres quitar los miedos, todos los sonidos que escuches los vas a achacar a una mascota. No, porque a mí me gustan las serpientes y la serpiente, ¿qué ruido me va a hacer? Ninguno. Hombre, que hija de mi vida, también te digo que te gustan los animales, ¿sabes? Pues chica, a mí me gustan, molan mucho. ¿Pero sabes por qué no tengo una serpiente? Porque le tengo que dar ratones vivos y no me apetece, ¿sabes? Qué asco. Yo tenía un tritón que le daba yo grillos, pero grillos de esos sí, le daba grillos chiquititos que no hacen ruido, pero cuando saltan, si tienes el terrario justo encima de la cabeza al dormir, pues claro, escuchas los saltitos del grillo y te paranoias también. Ay, ¿qué coño qué está pasando? ¿Qué es esto? Y resulta que es el grillo saltando, escapando del tritón. Encima el sonido, ¿eh? Sí, una cosa rara. ¿No se los puedes dar muertos? ¿Tenían que estar vivos o qué? No, hombre, vivos. Pues vaya. ¿Ves? Por eso no tengo una serpiente. Hemos pasado a comentar biología, ¿eh? Ojo. Sí. Es que si tú te coges una serpiente, a ver qué serpiente te vas a coger, porque lo mismo sales en los periódicos de Vallecas, porque a una mujer la mata su propia serpiente por la noche mientras duerme, ¿sabes? Sí, hombre, ¿y cómo se va a salir del terrario? Sitio este? Sí. Terrario, sitio este igual a terrario. No sé. Pero cosas han visto, ¿eh? Mira el caso Vallecas. Escucha. No, te estoy diciendo que no me la voy a coger porque le tengo que dar de comer ratones vivos. Es que da penica, si no, ¿eh? Si comieran otra cosa... No, en realidad no me da pena, me da asco tener que coger yo el ratón vivo y tirárselo ahí. ¡Ay! Pero si comieran otra cosa, que lo estuve mirando, digo, a ver si comen otra cosa que no sean ratones, o que le pueda echar un trozo de filete crudo, yo qué sé. Como muy de satánicos, ¿eh? Ya que dice que tiene miedo a todo, es una mascota como muy de gente satánica, ¿eh? Ya estamos. No, tía, pues son bonitas las serpientes. Lo que pasa es que, claro, las que a mí me gustan, pues son las venenosas, entonces no las puedo tener. Les puedo decir a la gente, si Estela algún día coge una serpiente, tendremos otro caso Vallecas, de otra índole seguramente. Claro, ¿te crees tú que le voy a estar sacando para que me mida, no? Sí. Si tú eres muy chica, enseguida se te mide. No hace falta que salga del terrario. Lo mismo que tú mido, así que... Pues ya está. Pau Gasol no eres. ¿Eh? Gente que nos está escuchando, Estela no es Pau Gasol. No mide muchísimo, tiene una estatura media y una serpiente en un terrario la puede medir a gusto en un momento determinado. Las serpientes te miden si las sacas, si no, no. Bueno, pero como no la vas a tener. Moraleja, cógete un gato o un perro. Yo creo que es la moraleja de este podcast, para que la gente se quede tranquila, a gusto en casa, en el caso de que sientan miedo. Es la solución. Pues no, tía, porque a un perro hay que sacarlo luego todos los días y 3 veces. Eso es un rollo. Porque... Un rollo para que no le guste, claro. Para eso hay claro, los gatos. Obviamente, para mí es un rollo, porque a mí me gustan más los perros que los gatos, pero es que a mí no me apetece luego estar levantándome a las 7 para sacarle, luego por la tarde, luego por la noche. No me apetece. Bueno, si queréis, en otro podcast hablamos de la mascota de elección. La mascota de elección. Vale,
en otro podcast escogemos la mascota que va a hacer que Estela ya no tenga miedo a los fantasmas. De hecho, propongo hacer un podcast ahora mismo para un podcast futuro, que es cosas que os hayan pasado, o sea, al igual que esto en el caso de Vallecas se puede desmontar un poco, cosas que os hayan pasado a vosotras o a gente que conozcáis y que luego haya tenido una explicación lógica, o yo que sé, que hayáis pensado hay alguien en casa en este instante y al final haya sido una sombra, o sea, cosas de ese estilo que os hayan pasado en vuestra vida. Propongo que hagamos un podcast de misterios que no resultaron tan misteriosos al final. Que los míos son misteriosos igual, porque no tengo explicación. Que tú los has visto, mi libretita. Pues, sí, bueno, esa libreta. Hablamos un poco de eso, lo propongo en un podcast de cosas personales que hayan podido pasar y desarrollarlo. Vale, yo no tengo mucho pues, que contar, pero... O gente que tengo, pero claro, como esta se va a reír de mí, porque ya la conozco, pues... No, jamás haría eso. Jamás haría eso. Pues yo creo que el caso Vallecas hasta aquí, hemos llegado con él. La gente ya que escuche esto, que piense y que crea lo que buenamente quiera. Yo por mí ya despediría. Esto no se puede alargar ya mucho más esta historia. Hemos visto todas los puntos de vista de este caso. Lo hemos abordado desde las distintas perspectivas que se puede abordar. Y luego ya la gente que saque sus propias conclusiones. Pues eso es lo que les decimos siempre. Así que, bueno, como os decimos, muchas gracias por escucharnos. Esperamos que os haya gustado y, pues nada, que queda en vuestros pensamientos lo que queráis creer sobre este tema en concreto. Así que nos vemos en el siguiente podcast. Chao.